¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al espacio del Congreso del Estado de Colima, donde vamos a llevar a usted información reciente de lo que ocurre en las instalaciones del Congreso a través de este espacio, su programa Diálogo Legislativo. Hoy le voy a comentar a usted que subió a tribuna el diputado Martín Flores Castañeda, quien leyó una iniciativa de ley con proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el Código Penal para el Estado de Colima, relativa a adicionar una fracción novena bis al inciso A del artículo 25 y un artículo 52 bis correspondiente a un nuevo capítulo séptimo denominado del trabajo obligatorio para la reparación del daño, ambos del Código Penal para el Estado de Colima. Segundo, que la iniciativa en su exposición de motivos señala textualmente que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, establece en lo conducente que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. En atención a lo anterior, uno de los ejes que se consideran fundamentales dentro del sistema penitenciario con el objeto de lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, procurando que no vuelva a delinquir y observando los beneficios que prevé la ley, es precisamente mediante el trabajo del propio sentenciado, ya que consideramos al trabajo como la actividad humana que contribuye al desarrollo de actitudes y aptitudes positivas en el individuo, además de mantenerlo ocupado, combatiéndose así el vicio que genera el ocio como causa de muchos vicios, incluso de conductas antisociales. Es preciso señalar que el artículo 5 de nuestra Carta Magna establece en su párrafo tercero que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones primera y segunda del artículo 123. En función de lo anterior, nos queda claro que la Constitución Federal establece como única excepción por la que se podrá imponer el trabajo con el carácter de obligatorio cuando dicha obligación es consecuencia de una pena impuesta por la autoridad judicial. Por ello, con la presente iniciativa se propone incluir al trabajo obligatorio dentro del catálogo de penas que la autoridad judicial puede imponer con el objetivo de que con su producto se repare el daño a favor de las víctimas del delito. En otro orden de ideas, el artículo 20, apartado C, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como uno de los derechos de la víctima o del ofendido la reparación del daño, estando el Ministerio Público obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima o ofendido lo pueda solicitar directamente y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. En razón del precepto constitucional acabado de transcribir, el juzgador no podrá absolver al sentenciado de la reparación del daño si ha emitido una sentencia condenatoria. Por ello, el espíritu del dispositivo en estudio es que siempre que se emita una sentencia condenatoria, se deberá condenar a la reparación del daño y se deberá procurar garantizar tal derecho a favor de la víctima por todos los medios legales posibles. En ese sentido, uno de los medios legales que se propone para hacer efectivo y garantizar el derecho de la víctima a la reparación del daño es precisamente a través del trabajo obligatorio del sentenciado que resultó declarado responsable. Ello porque en muchas ocasiones sucede que el sentenciado carece de bienes que garanticen esa reparación del daño. Asimismo, no siempre está en posibilidad de otorgar una garantía económica para garantizar, entre otros conceptos, la reparación del daño, y en esos supuestos, quien sale perdiendo es la víctima del delito al no quedar efectivamente tutelado a su favor en la legislación secundaria su derecho constitucional a que se le repare del daño cuando acredite en juicio que sufrió una afectación a sus bienes o derechos jurídicos a causa de una acción delictiva. Por tales motivos, es que al establecer el trabajo obligatorio para la reparación del daño como una pena que puede ser impuesta por la autoridad judicial,
se estará contribuyendo al respeto efectivo del orden constitucional, ya que haciendo una interpretación armónica, coherente y natural de los artículos 5º, párrafo 3º, 18, párrafo 2º y 20, apartado C, fracción 4, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega a la conclusión que válidamente se puede establecer como pena para ser impuesta por autoridad judicial el trabajo obligatorio con el objeto de garantizar la reparación del daño a favor del sujeto pasivo del delito. Además de lo anterior, se propone también establecer el trabajo obligatorio para la reparación del daño como sustitutivo de la pena de prisión en aquellos delitos en que la condena no exceda de 4 años de prisión y siempre que el sentenciado acredite que con su empleo podrá cubrir el importe decretado por la autoridad judicial en la forma y términos establecidos para que ésta garantizando porque por ningún motivo, ningún trabajo se desarrolle en forma que resulte denigrante o humillante para el condenado. Con lo anterior, se estará fomentando entre quienes resulten condenados por un delito por lo regular de bajo impacto social, pues se exige que la condena no exceda de 4 años de prisión, que bajo esa condición apuntada pueda acceder al beneficio de la sustitución de la pena de prisión por el de trabajo, con el objeto de cubrir la reparación del daño, con lo que saldrá ganando la víctima porque verá garantizada la reparación del daño a su favor el sentenciado porque accedió a un beneficio sustitutivo de la pena de prisión y el propio Estado porque con ello está aplicando una política de despresurización penitenciaria tan necesaria en la actualidad. Por último, vale la pena precisar que en el desarrollo del trabajo para la reparación del daño que se ha impuesto como pena en términos de lo establecido en el artículo 123, fracciones primera y segunda de la Constitución Federal, la duración máxima de la jornada del trabajo deberá ser de 8 horas, la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas, quedando terminantemente prohibido el trabajo en labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Tercero, que una vez analizada la iniciativa de ley con proyecto de decreto citada en supralíneas, esta comisión que dictamina realizó un estudio y análisis correspondiente, por lo que arriba a la conclusión de que de la misma es fundada y procedente en todos sus términos, en función de que efectivamente, como bien lo señalan los iniciadores, con la implementación del nuevo sistema de justicia penal se está procurando respetar y garantizar, por un lado, los derechos humanos de la víctima u ofendido, así como de los acusados por un delito, y por otro, implementar las bases y medidas para lograr la reinserción social del sentenciado, procurar que éste no vuelva a delinquir, así como observar los beneficios que para él previene la propia ley. En ese tenor, uno de los beneficios que se considera viable establecer en favor del sentenciado por delitos cuya pena de prisión no exceda de 4 años consiste en otorgarles un beneficio sustitutivo de prisión siempre que el sentenciado acredite que con su empleo podrá cubrir el importe decretado por la autoridad judicial para la reparación del daño, y por otro, con la misma medida se le estará garantizando la reparación del daño a las víctimas u ofendidos por el delito cometido en estas condiciones. En ese apartado es importante destacar que quienes cometen delitos cuya pena de prisión es menor a 4 años de prisión no pueden considerarse personas de alto riesgo, por lo que es más factible que se reinserten con mayor rapidez a la sociedad a través de otras penas o medidas diversas a la de prisión. Otra de las bondades de la presente reforma lo constituye el hecho de que si bien actualmente los estados de Durango, en su artículo 54, Chihuahua en su artículo 39, Baja California en su artículo 41, Campeche en su artículo 66 y Veracruz de la llave en el artículo 66, todos de sus respectivos códigos penales ya contemplan la pena del trabajo obligatorio para reparar el daño. No obstante, vale la pena precisar que los respectivos códigos penales de las citadas entidades federativas únicamente especifican que el trabajo obligatorio como sanción tiene por objeto la reparación del daño a la víctima ofendido y que podrá tener lugar como sanción sustitutiva a la privativa de la libertad cuando el sentenciado acredite que con su empleo podrá cubrir el importe decretado por la autoridad judicial en la forma y términos establecidos en la ley aplicable. En cambio, esta comisión dictaminadora advierte de un estudio comparado entre la presente iniciativa y los estados que ya regulan el trabajo obligatorio para reparar el daño, que la presente iniciativa de reforma, respetando el espíritu que animó a aquellos estados a regular el trabajo obligatorio para reparar el daño, está regulando de una manera más clara, precisa y detallada la mencionada pena, especificando que se impone invariablemente como sanción por cualquier delito en que se emita sentencia condenatoria, siempre que no se hubiere garantizado la reparación del daño en cualquier forma autorizada por la ley. Es decir, se reconoce que toda sentencia condenatoria implica consecuentemente un deber de la autoridad judicial para garantizarle a la víctima una reparación del daño que, si bien no se efectuó porque el sentenciado carece de bienes afectables a dicha reparación o no constituyó garantía para hacerla efectiva, se le culminará a través de la pena del trabajo obligatorio para que la reparación del daño a cubrir dicha reparación.
Además, a diferencia de las regulaciones de otras entidades federativas, la presente iniciativa de reforma prevé adecuadamente los supuestos de excepción, tal en que razonablemente no puede imponérsele al sentenciado tal pena, como son aquellos en que se acredite mediante el certificado médico respectivo que el trabajo representa un riesgo para la salud o a la vida del sentenciado, o cuando éste padezca una incapacidad tal que le impida prestar sus servicios. En ese sentido, a los integrantes de esta comisión dictaminadora nos queda claro que uno de los medios legales para hacer efectivo y garantizar el derecho de la víctima a la reparación del daño es precisamente a través de la propuesta de reforma de los iniciadores, consistente en el establecimiento como pena del trabajo obligatorio para reparar el daño y su imposición al sentenciado que resultó condenado de ello, porque en muchas ocasiones sucede que el sentenciado carece de bienes que garanticen esa reparación del daño. Asimismo, no siempre está en posibilidad de otorgar una garantía económica para cubrir, entre otros conceptos, la reparación del daño, y en esos supuestos el perjudicado es la víctima del delito, al no quedar efectivamente tutelado a su favor en la legislación secundaria su derecho constitucional a que se le repare el daño cuando acredite en juicio que sufrió una afectación a sus bienes, derechos jurídicos a causa de una acción delictiva. Ahora bien, como atinadamente lo exponen los iniciadores, el fundamento constitucional para imponer como pena del trabajo obligatorio se encuentra en el párrafo tercero del artículo 5 de la Constitución Federal, que dispone: nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones primera y segunda del artículo 123. Robustece lo anterior lo señalado en el artículo 2, inciso C, del Convenio sobre Trabajo Forzoso pactado en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo texto determina que no es posible determinar como trabajo forzoso obligatorio que vulnere derechos humanos cuando dicho trabajo es resultado de una sentencia impuesta por la autoridad judicial, cuya vigilancia y control debe darse exclusivamente por el Estado. En función de lo anteriormente considerado, los integrantes de esta comisión dictaminadora compartimos el espíritu que anima la presente iniciativa, toda vez que nuestra Carta Magna permite que el trabajo con el carácter de obligatorio pueda ser impuesto como pena por la autoridad judicial. De ahí que resulte procedente incluirlo dentro del catálogo de penas que la autoridad judicial puede imponer, con el noble propósito de que con su producto se resarza la reparación del daño a favor de las víctimas del delito, ya que la misma concuerda con varios principios inmersos en la Constitución Federal, tales como que el juzgador no podrá absolver al sentenciado de la reparación del daño si ha emitido una sentencia condenatoria, y que el trabajo constituye uno de los ejes que consideran fundamentales dentro del sistema penitenciario para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad, procurando que no vuelva a delinquir y observando los beneficios que para él prevé la ley. Es precisamente mediante el trabajo del propio sentenciado, ya que, como bien lo expone el iniciador, consideramos el trabajo como la actividad humana que contribuye al desarrollo de actitudes y aptitudes positivas en el individuo, además de mantenerlo ocupado, combatiéndose así el vicio que genera el ocio como una de las causas de muchos males, incluso de las conductas antijurídicas. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión que dictamina considera que tanto el capítulo que se propone incluir como el artículo nominal que contienen deben adicionarse como capítulo 12º al título 3º, libro primero, y artículo 62 bis respectivamente, esto para efectos de técnica legislativa. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. En tribuna contamos también con la participación del diputado Arturo García Arias, quien leyó una iniciativa de ley con proyecto de decreto en donde propone reformas sobre bienes decomisados y abandonados aquí en el estado de Colima. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente una iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformarla y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima. Segundo, que la iniciativa en su exposición de motivos señala esencialmente que esta iniciativa de modificación a la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima se presenta en respuesta a la problemática que representan los vehículos automotores abandonados en estacionamientos, encierros, corralones
y confinamientos públicos. Esta situación es común en el estado de Colima y por años ha permanecido sin la debida atención. Los vehículos automotores están bajo resguardo del gobierno del estado en establecimientos conocidos como corralones por diversas razones. Frecuentemente se trata de las siguientes: el aseguramiento de vehículos a causa de un proceso judicial de orden penal o de reparación del mismo; el aseguramiento de los autos recogidos por las autoridades estatales de transporte o de tránsito y vialidad de los municipios; el decomiso declarado mediante sentencia de un juez de orden penal. La legislación estatal prevé los procedimientos para administrar los bienes asegurados e incluso la norma que procede de la devolución de los mismos a los propietarios o a las personas que acrediten interés jurídico sobre ellos. Sin embargo, los vehículos tienden a permanecer por tiempo indefinido dentro de los corralones, principalmente por falta de solvencia de los interesados para pagar la cuota correspondiente que les permite retirarlos. Lo anterior ocasiona las siguientes situaciones: exceso de ocupación de los corralones, volviéndose necesario abrir más establecimientos de ese tipo; menoscabo económico para los concesionarios de tales lugares; fomento del mercado negro de autopartes; desaprovechamiento de recursos económicos que podrían beneficiar a programas sociales de gobierno; y daño ambiental. Con la propuesta contenida en el presente documento, este grupo parlamentario busca hacer frente a los problemas antes citados e inclusive generar beneficios sociales. Es importante mencionar que los recursos obtenidos de la subasta de bienes declarados como abandonados actualmente se destinan al Poder Judicial y a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Con la presente iniciativa se pretende que el ingreso obtenido cuando se trata específicamente de vehículos automotores sea empleado para financiar el sistema para el desarrollo integral de la familia DIF y de los municipios, para resarcir parcialmente a los concesionarios de los corralones por las pérdidas económicas sufridas. Por ello, se adiciona a la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima un capítulo que contiene disposiciones específicas que prevén el procedimiento para declarar el abandono a favor del Estado y el destino que habrá de tener los vehículos automotores. Asimismo, se propone reformar el artículo 2, fracción sexta, para señalar la actual denominación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Colima. Tercero, que una vez analizada la iniciativa de ley con proyecto de decreto citada en supralíneas, esta comisión que dictamina realizó el estudio y análisis correspondiente, por lo que arriba a la conclusión de que la misma es fundada y procedente, en función de que, como bien lo señalan los iniciadores, debe resolverse el problema de los confinamientos de automóviles con procedimientos claros y precisos que le permitan a las autoridades administrativas y judiciales hacerse de recursos económicos para las principales funciones de administración e impartición de justicia. La ley en materia de análisis sujeta de reforma nació con el principal objetivo de darle un destino y viabilidad a los bienes asegurados por el Estado mediante procedimientos administrativos y jurisdiccionales que le permitan allegarse de recursos para el ramo de la administración e impartición de justicia. Uno de los bienes muebles que son objeto de la tutela de ley en estudio son precisamente los vehículos, de los cuales una gran cantidad están asegurados por la Procuraduría del Estado o del Poder Judicial local a través de sus juzgados con motivo de los procedimientos jurisdiccionales a que están sujetos sus propietarios o poseedores. En el caso particular de los vehículos, en el estado de Colima existe un padrón bastante amplio en relación a su número de habitantes, siendo una de las entidades federativas con mayor número de vehículos per cápita. Consecuentemente, también existen vehículos en completo abandono por sus propietarios, aunado a los cuantosos procedimientos administrativos y judiciales en los que se encuentran involucrados automotores. Por ello, con el fin de evitar
que esa gran cantidad de vehículos se encuentren en confinamientos públicos o privados o abandonados en las calles, generando problemas de contaminación o riesgos sanitarios, es que la iniciativa en comento es considerada de suma importancia por los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, toda vez que se propone establecer un procedimiento específico para este tipo de bienes muebles. Con la aprobación de la iniciativa que nos ocupa, se estará generando un beneficio a los propietarios de corralones y a los habitantes del estado que en las cercanías de sus hogares existan vehículos abandonados. En el primer caso, el beneficio consistirá en que la autoridad contará con una legislación precisa para iniciar el procedimiento de subasta de los vehículos asegurados o decomisados que se encuentren en los establecimientos de resguardo públicos o privados, que solo se ocupan espacios y no han recuperado el costo de los servicios. En el segundo de los casos, al retirar los vehículos de las vías públicas, se están evitando riesgos sanitarios. La fracción sexta del artículo segundo del artículo 50 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima se reforma para precisar el nombre correcto de la Secretaría de Administración, ahora fusionada y denominada Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Colima. Asimismo, se modifica tanto el número del capítulo único para ser capítulo primero del título tercero de la ley que nos ocupa, como su nomenclatura, para denominarse disposiciones generales sobre el abandono de bienes, esto en congruencia con el capítulo segundo denominado de los vehículos automotores abandonados, que adiciona al mismo título tercero. La fracción segunda del artículo 42 se reforma con el objetivo de precisar que deberá considerarse que la Secretaría de Finanzas y Administración lo previsto por el artículo 42 bis que se adiciona. Esto respecto al plazo que se prevé para ejercitar la garantía de audiencia por parte de los propietarios o interesados de los vehículos objeto de aseguramiento o decomiso. Con respecto al capítulo segundo denominado de los vehículos automotores abandonados, que se adiciona, contiene los artículos 42 bis, 42 bis 1, 42 bis 2, 42 bis 3, que también se adicionan, los cuales fueron modificados en su numerario por razones de técnica legislativa. Esto con fundamento en el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. El artículo 43 bis establece que cuando se trate de vehículos automotores asegurados o que se encuentren en estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos públicos, respecto de los cuales el interesado o su representante legal no haya manifestado lo que a su derecho convenga, el plazo para que causen abandono será de 1 año, contado a partir de 2 supuestos. El primero, de la notificación de que produce su devolución en los términos del artículo 34-35 de la misma ley, y el segundo, a partir de la fecha en que ingresó al estacionamiento, encierro, corralón o confinamiento público, si no existe un proceso judicial que lo involucre. El artículo 42 ter, propuesto por la iniciadora, modificado a artículo 42 bis 1, prevé una vez que se haya vencido el plazo de 1 año, se procederá con la notificación correspondiente por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de inicio del procedimiento para declarar abandonado un vehículo y otorgar la garantía de audiencia por 45 días naturales. De igual forma, se precisa que la notificación deberá especificar la marca, submarca, tipo, año, modelo, número de serie, placas de circulación y color del vehículo. Lo relativo al plazo fue ampliado de 30 a 45 días naturales, así como las especificaciones de la notificación. Esto de conformidad con las facultades que le confiere a la presente comisión el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. De igual manera, en un segundo párrafo del mismo numeral, se remite al artículo 42 de la ley que nos ocupa
para determinar el procedimiento para la declaración de abandono de vehículos automotores. Con respecto al artículo 42 cuarter que se propone, sea artículo 42 bis, determina que los vehículos abandonados que funcionen y no necesitan reparación alguna deberán ser rematados por la Secretaría, precisándose por esta comisión que ello sea en subasta pública de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 130 del citado marco reglamentario de este Congreso Estatal. Asimismo, no se considera factible que el producto de los vehículos que sean enajenados se distribuya a los sistemas estatales y municipales para el desarrollo integral de la familia DIF y a los dueños de los establecimientos donde se encontraron los vehículos, toda vez que se estaría desvirtuando el origen de la ley en materia de reforma, que nace con el objetivo de buscar una optimización de los recursos con los que cuentan las autoridades administrativas e impartidores de justicia en el Estado, para el cumplimiento de sus funciones a favor de los individuos, contando así con un marco jurídico de referencia que brinde seguridad a los ciudadanos y que actualice el principio legal de que en un régimen de derecho la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le permite. No obstante lo anterior, esta comisión dictaminadora, con las facultades que le otorga el artículo 130 del multicitado reglamento de este Congreso local, determina que las ganancias que se obtengan del remate de los vehículos tutelados por la ley en estudio sea aplicada en primer término para la reparación del daño de las víctimas o ofendidos, y si existiere remanente, su aplicación sea de conformidad con el artículo 44 de la propia ley. Esto para que las víctimas u ofendidos tengan la posibilidad de ver reparado el daño que les fue causado en forma más ágil. En cuanto al artículo 42 quinquies, que se modifique en su numerario para ser artículo 42 bis 3, prevé tres aspectos fundamentales. Inciso A, que aquellos vehículos abandonados que no funcionen y necesiten alguna reparación podrán ser rematados por la Secretaría de Finanzas y Administración como desecho ferroso para su reciclaje. Inciso B, se utilizarán todas las materiales de los vehículos ferroso y no ferrosos para producir los bienes que puedan resultar de ellos. Inciso C, que la ganancia obtenida del remate de estos vehículos será aplicada no en la forma propuesta por la iniciadora en el artículo 42 cuarter, sino de conformidad con el artículo 44 de manera previa, ya concibiendo la forma de aplicar los recursos obtenidos en el remate de los bienes objeto de esta ley, modificación que se realizará en concordancia con los argumentos esgrimidos en el párrafo anterior y con la misma facultad reglamentaria de la comisión que dictamina. De gran trascendencia estas dos iniciativas de ley que se presentaron en la sesión pública ordinaria que recientemente realizó el Congreso del Estado. Esto en torno a las modificaciones al Código Penal del Estado de Colima, pero también sobre los bienes decomisados y abandonados que hay aquí en el Estado. Esto fue todo en su programa Diálogo Legislativo. Soy Olga Yolanda Díaz Beltrán y nos vemos en la siguiente emisión.